A 40 años del asalto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, en este preciso lugar, Colombia todavía no tiene un relato nacional sobre lo que sucedió. Desde la entrada violenta del M-19, la presión sobre medios de comunicación, la falta de diálogo del gobierno, el exceso de fuerza de las Fuerzas Armadas, las torturas, las desapariciones. ¿Por qué es tan difícil en Colombia tener un relato colectivo y comprender realmente lo que sucedió? Eran las horas de la mañana del 6 de noviembre de 1985 cuando un comando del M-19 ingresó de manera violenta en las instalaciones del Palacio de Justicia con la intención de forzar a los magistrados a realizar un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancur. Quien era entonces la ministra de Comunicaciones nos dará su versión sobre los hechos. Yo me encontraba en el Palacio Murillo Toro, donde quedaba el Ministerio de Comunicaciones, muy cerca del Congreso donde nos había citado la Comisión Sexta. Teníamos que pasar obligatoriamente por el Palacio de Justicia. Cuando llegamos, que sería un minuto después, íbamos en carro porque estábamos en una época de mucha amenaza para los ministros, para el gobierno, por las extradiciones, por el tema del narcotráfico. Estábamos bajándonos del carro y empezó un ruido y una balacera. Cuando llegamos a Palacio estaba el jefe de inteligencia, estaban llegando algunas personas que estaban cerca de Palacio, el presidente estaba recibiendo unas credenciales, le dijimos que necesitábamos hablar con él. Él nos dijo que apenas terminara, conversaba con nosotros, se oía allí menos grave el tema del ruido, pero en ese momento avisaron que Mauricio Gómez, del noticiero 24 horas, quería hablar con el presidente de la República. El presidente me pidió a mí, pues como ministra de Comunicaciones, que hablara con el director del noticiero. Yo hablé con él y por primera vez nos enteramos que era la toma del Palacio de Justicia con 13 o 14 solicitudes al gobierno nacional. Una de las cuales era que el presidente se presentara al Palacio de Justicia para hacerle un juicio revolucionario. Entonces se supo de esto, el presidente se incorporó, llegó el ministro de Defensa, llegaron algunos ministros, él dio la orden de que no todos los ministros llegaran a Palacio porque no se sabía cómo iba a evolucionar el tema y de todas maneras quería que se quedaran por fuera algunos ministros para efectos de evitar pues un golpe de Estado o algo que, pues, tan grave o más de lo que estaba ocurriendo. Estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y por favor soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. Fue avanzando las horas y en algún momento usted da la orden a las cadenas de comunicación de la época de no transmitir lo que estaba sucediendo dentro del palacio, ni entrevistas a personas que estaban adentro. ¿Qué nos podría contar al respecto? ¿Cómo y por qué se toma esa decisión? Elena, eso no es verdad. Lo que pedimos fue responsabilidad. Nunca, y obviamente amenazamos, porque la situación era muy difícil. Por un lado, los medios queriendo transmitir el tema, pero no con la gravedad que tenía mantener la vida de los que estaban adentro, sino como un espectáculo. Como dijo Juan Gosaín en una autocrítica que hizo muy profunda, transmitíamos como si fuera un partido de fútbol. Como estábamos acostumbrados a los espectáculos del M-19, nadie se imaginó que esto, que empezó con 2 muertos a la entrada, fuera después a agravarse minuto a minuto
poniendo en riesgo la vida de todos, hasta de ellos. Entonces, lo que se pedía era responsabilidad, se suplicaba responsabilidad. No solamente yo lo hacía también el presidente. Yo sí hablé con muchísimas emisoras pidiéndole responsabilidad y diciéndole, si no la hay, por Dios, es que no nos obliguen a censurar, cosa que nunca ocurrió, porque es que, porque no se censuró es porque ha habido pruebas. ¿Por qué hablamos de censura? Las conversaciones que escuchamos inicialmente del presidente de la Corte Suprema suplicando que cesara el fuego y de otros magistrados contando lo que estaban viviendo el interior fueron suspendidas, de manera que la comunicación telefónica y radial entre los testigos directos, los rehenes y el resto de la sociedad se vio completamente paralizado e interrumpido. Tanto no hubo censura que se dio la orden por el presidente y por mí de grabar todo, absolutamente todo, que es lo que ha permitido, afortunadamente, aproximarnos a la verdad y conocer después hechos que no aparecían obviamente en los medios de ese día, sino pues por la cámara que se metió para que grabara absolutamente todo sin ningún tipo de censura. Y además no solamente eso, sino que pedimos que se le proporcionara a los medios lo que se grababa y que lo pasaran cada rato. Pero si hubo un corte en algún momento de las transmisiones. Nunca. Lo que se despejó fue la presencia de los periodistas dentro de Palacio o en los alrededores donde la fuerza pública estaba vigilando o tomándose o planeando, pues eso, pero ahí no. Pero las entrevistas, digamos, ya no se permitieron más con las personas que estaban adentro, por lo que comentas. Pero además, con relación a los periodistas, pues los periodistas son reporteros de guerra, o sea, tienen que estar en esos escenarios, están haciendo su trabajo como los militares están haciendo el suyo y eso. Claro, pues es curioso que se los quisiera apartar cuando su función es finalmente esa. Pero censura nunca hubo y se transmitió todo. Lo que pasa es que hacia las 7 de la noche ya pues se apagaron las llamas, ya no había nada que informar, era sepulcral el ambiente, y por eso dijo Juan Gosaín que él había transmitido, no el partido del otro día, sino de ese día, porque no tenía nada que decir frente al Palacio. O sea, la razón de transmitirlo es porque no había nada más de qué hablar. Lo del partido que ha sido achacado a una decisión Millonarios mía, Unión Magdalena. Sí. A una decisión que yo tomé, es falso, totalmente falso. Yo no tuve que ver absolutamente nada con la transmisión del partido de fútbol. La historia es muy sencilla, además consta por escrito en que el periodista Fernando Barrero, que era quien dirigía Inravisión en ese momento, y su secretario general, que también es un periodista, que se llama Jaime Horta, y que lo han dicho frente a la justicia, pero lo tengo por escrito, dicho por ambos, te lo puedo suministrar cuando quieras, recibieron una llamada del presidente de la República en donde el presidente les dijo: la normalidad hay que crearla. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente quería crear la normalidad? Porque las fuerzas de seguridad le habían dicho que de Soacha ya empezaba a llegar gente que quería tomarse el centro de Bogotá, y desde Zipaquirá, donde lo reconoce el actual presidente de Colombia, estaba el Petro preso, pero muchos otros presos también querían salirse de la cárcel. Había amotinamiento para venirse para Bogotá. El recuerdo del 9 de abril estaba en la cabeza de todos, que fue la toma de Bogotá y los muertos y el horror que ocurrió. Entonces, el presidente, tratando de evitar que ocurriera otro 9 de abril con la toma de la ciudadanía y de los revoltosos y de los guerrilleros y de todo el mundo, entonces él le dio la orden al director de Inravisión de que siguiera transmitiendo normalmente la televisión para que la gente estuviera viendo televisión y no se armara pues una revuelta en Bogotá.
Eso consta Sí. en los documentos. Porque también hay gente que dice que en esa época, yo no lo recuerdo, pero que no era usual transmitir ese tipo de partidos, como que hubiera sido una cosa forzada, en realidad para ocultar pues lo que sucedía ahí. Pero también me llama la Elena, es atención. falso. Sí, Yo tengo que decir, aunque la decisión no fue mía, sí. la decisión fue transmitir en normalidad la televisión, sí se transmitían los partidos de las semifinales y de las finales. Y cuando dijo transmiten todo con normalidad, no sé si el presidente sabía o no sabía que era un partido, lo desconozco, pero ellos asumen la responsabilidad de haberlo transmitido por orden del presidente en las cartas que tienen y estaba previsto. Como también se dijo que nosotros después habíamos patrocinado el reinado de belleza días después para quitar el tema del Palacio de Justicia. Era la programación de una empresa privada de televisión que asumió hacer el reinado de belleza bajo su competencia y criterio, que nada tuvo que ver con el gobierno, ni más faltaba. Son las leyendas que se asumen, pero nada más injusto que achacarme a mí lo del partido de fútbol. Yo me enteré de la transmisión del partido de fútbol, que obviamente ni vi, ni me interesaba ese partido, años después, porque del partido de fútbol no se habló sino después en la reconstrucción de todo. A pesar de todas las dificultades, los reporteros fueron concentrados en una esquina de la Plaza de Bolívar bajo vigilancia militar, y es gracias a ellos que pudimos conocer la llegada del helicóptero, la entrada brutal del tanque y posteriormente la salida de personas con vida, de las cuales hasta hoy no sabemos su paradero. El general Moore de la policía fue la persona que piloteó el primer helicóptero que llegó al Palacio de Justicia. Yo recibí órdenes del mando y directamente en su momento del señor director general, mi general Víctor Alberto Delgado Mayarino, pues que se estaba presentando una situación de alteración del orden público, de una toma por parte de un grupo terrorista del Palacio de Justicia, y que había que atender esta situación. Nos ordenan, porque ya pues nosotros cumplimos órdenes respecto a lo que es el servicio, que deberíamos de llevar personal de esos grupos especiales, de las fuerzas especiales, a la azotea del palacio. Seguramente ya habían hecho también dentro de los temas de inteligencia y todo lo que se podía hacer, y dejarlos allí. Fue cuando ya empezamos, digamos, toda esa tarea que se da con las imágenes que han sido repetitivas durante todos los años, y en donde hicimos ese primer desembarco de estos grupos, y con el recuerdo de que en ese desembarco infortunadamente fue que murió el primer oficial, mi capitán Héctor Aníbal Talero Cruz, durante la toma. Las personas que usted lleva y descienden, bueno, uno al caer sabemos que se fracturó las piernas del capitán que muere, que es el primer muerto, las balas y todo esto que los hirió, ¿de dónde venían? Estábamos dentro de la aeronave, ¿no? Y sentíamos por los vidrios de la azotea del palacio que salían de adentro. ¿Cómo estaban coordinados ustedes entre policía y ejército para la operación? Lo que decía anteriormente, seguro, el señor director, con el señor ministro de Defensa o el comandante general de las fuerzas militares, tuvieron ellos las coordinaciones, y se habría dicho que
policía con fuerzas especiales entráramos con este apoyo transportado por la azotea y ya ejército pues haría lo correspondiente, que fue también cuando posteriormente yo tuve ya conocimiento de la actuación, por ejemplo, de mi coronel, este, ay, se me escapa ahora el apellido Plazas Vega, ¿sí? De la gente que estuvo, pero ya eso lo supe fue ya pues después y por los medios de comunicación, pero en su momento nosotros estábamos trabajando exclusivamente con el COPES, Comandos Especiales, y la parte helicotransportada. Bueno, en ese sentido, entonces usted coincidiría con la frase dicha por, en ese momento, coronel, bueno, no llegó a más, pero coronel Plazas Vega, que estaban manteniendo la democracia. Sí, me acuerdo de las famosas palabras de defendiendo la democracia, maestro, cuando le preguntaron a él cuando ya estaban de regreso para allá, para el cantón, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando vemos las imágenes y conocemos el desenlace final y bueno, las investigaciones demuestran que hubo manipulación de la escena del crimen, un tanque de guerra disparando a un edificio donde se encuentra alrededor de un centenar de civiles, ya no estamos hablando de guerrilleros, sino civiles. Después, personas que fueron llevadas a diferentes instancias militares y allá sufrieron torturas. Hay algo y es el M-19 atacó, asaltó al Palacio de Justicia y atentó contra la democracia, atentó contra todo lo que es lo establecido, ¿sí? Contra nosotros como nación, contra todo. Sí. Y de parte del Estado hubo una reacción ante esa acción terrorista. Bueno, aquí hay actuaciones que no me corresponde decir si fueron acertadas o desacertadas. Lo que sí digo es que hubo o ha habido una gran diferencia en el tratamiento, no solamente jurídico, sino también por parte de ciertos sectores y por parte de algunas personas o de la comunidad, no en general, sino... ¿Por qué? Porque si vemos al hoy, el M-19 está en el poder. El M-19 está diciendo de que prácticamente, pues, por la actuación de ellos es que el país todavía está en unas condiciones, bueno, de democracia, si se puede llamar de democracia, en fin. Y que Fuerzas Armadas, que pagamos muertos, con gente privada de la libertad, con investigaciones y todo, ¿sí? Estamos todavía al otro lado donde la gente sigue buscando culpables, pero Elena, que se hayan comprobado, si vemos, muchos de los que aparentemente estaban desaparecidos, han aparecido. Pero entonces aparecen dos cuerpos donde era ese y ahora ese está desaparecido. Entonces, y otros sí los han exhumado y sí se ha visto pruebas de tortura. Todavía la justicia no ha podido establecer con toda la veracidad y con todo el rigor, decir, se produjo esto y esto lo hicieron X, Y y Z, ¿sí? No, Pero los estudios forenses sí demuestran, por ejemplo, esto de las torturas, eso no es ni siquiera, eso ya es científicamente comprobado, y la manipulación de la escena también, eso está en registros audiovisuales. Entonces sí hay cosas que, si bien, como usted lo dice, el M-19 tiene una responsabilidad porque nadie tiene el derecho de entrar a un recinto, secuestrar, tomar rehenes a civiles y apuntarlos con armas,
Después también la actuación de algunos miembros de la fuerza pública no es precisamente la de garantizar, ser garantes de la Constitución y la protección de los civiles, sino que fue lo contrario. Entonces, ¿cuál es su lectura de eso? No me corresponde, como lo he dicho en otros momentos, si posterior a eso, perdón, que hayan llevado a la casa del florero, que los hayan sacado de la casa del florero, que los hayan llevado a X parte o a otra parte, no me corresponde decirlo. No sabría. No está en mi mente ni en nada saber qué sucedió posteriormente. Pero lo que yo digo es que infortunadamente quienes defendimos, como decíamos, a esta democracia, a la nación, a nuestras libertades, a todo, somos o fueron los que en un momento determinado también se han pagado con todas las responsabilidades. Con el afán de encontrar culpables mutuamente, unos y otros niegan, no reconocen los hechos, y esto ha impedido que hasta hoy podamos entender lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre. El 7 de noviembre hubo un Consejo de Ministros. En ese momento el panorama era absolutamente desolador y reinaba un silencio y pánico en toda la ciudad. El presidente supo por un medio de comunicación que los rehenes habían sido asesinados. Lo que se impuso fue la solución militar y el esperado diálogo entre el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la República nunca llegó. Nosotros estábamos oyendo en ese momento a Yamid Amad y empezó a transmitir Yamid Amad y dijo, afortunadamente parece que todo pasó, que todas las vidas están salvaguardadas, que no hay víctimas mortales, y empieza a salir uno a uno todas las personas que están en Palacio. Nunca se me olvidará, tengo la imagen perfecta de Belisario Betancur, que era tan espiritual y además tan religioso, dando gracias, agachado. Yo también tengo que confesar que le di muchas gracias a Dios que todo hubiera terminado, pues no felizmente porque era terrible el tema, pero sin muertos. Y empezaron a transmitir y todos en un momento de mucho recogimiento, pero de mucha felicidad, cuando a los minuticos dice Yamid Amad, nunca se me olvida, parece que sí hay muertos. En el baño del cuarto piso fueron llevados los magistrados. Y parece alrededor de 60 y 70 personas estaban en ese baño. En ese momento, pues, claro. lo único fue que supimos que había muertos, que había magistrados que los habían llevado allí. No recuerdo bien qué transmitieron, pero había víctimas. El 24 de noviembre del 85, o sea, unas semanas después de los hechos, los familiares, sobre todo los hijos de algunos de los magistrados de la Corte Suprema, los del magistrado Medina Moyano, Géneco Correa, Medellín Forero, Gaona y Serrano, expresaron su repudio al absurdo e insensato acto a través de una carta pública que fue publicada en un periódico del país, que decía: repudiamos su repentina, desconocida y en todo caso inoportuna intransigencia, su negativa al diálogo, no con los subversivos, sino con nuestros padres, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyos llamados por el inmediato cese al fuego usted desoyó. Comprenda, señor presidente, que no se trataba de una súplica. Era la orden imperiosa e ineludible impartida por alguien que estaba a su mismo nivel jerárquico dentro de la estructura democrática. Creemos que al desconocer la altísima autoridad de quien impartía esa orden, usted estaba lesionando la democracia que pretendía salvaguardar. Hoy, 40 años después, ¿comparte usted lo planteado en esta carta? Es decir, ¿considera que al imponerse la solución militar frente a la política de paz se atacó al Estado de Derecho y a la democracia desde el mismo Estado? ¿O, por el contrario, comparte la tesis del entonces coronel que comandó los tanques de guerra
de que entrar disparando era una manera de mantener la democracia. El tema es muy complejo. Lo primero, ¿hubo o no un golpe de Estado? Porque son las tres ramas del poder y cada una independiente. Y yo creo que el M-19 se tomó una de las ramas del poder, porque pues estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estaba el Consejo de Estado, estaba lo que era la rama de entonces. El presidente Betancur, que sí intentó hablar con el presidente de la Corte, ahora lo comentaremos, sabía que el presidente de la Corte tenía un fusil que lo estaba amenazando y que no era libre. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Nada se debe hacer bajo el signo de la amenaza. Así lo que se pida parezca minúsculo. El presidente de la Corte pedía un cese al fuego y pedía hablar con el presidente de la República, pero evidentemente no era un hombre libre. Era un hombre sometido a la fuerza y posiblemente a decir lo que le exigían, como ocurrió en el intento de conversación que se dio y que después, es una pregunta que me sigo haciendo por 40 años, ¿por qué se interrumpieron las comunicaciones? Porque la respuesta fácil que se me dio siempre es porque el fuego y el incendio afectaron los cables pues, de la época y eso. Yo no estoy segura. Cuando intentamos volver a buscar al presidente de la Corte para la comunicación con el presidente, por mucho rato, ya fue imposible. Ahí hay uno de los temas complejos. ¿Fue la conflagración la que evitó la comunicación o hubo manos distintas que, como el presidente era dialogante y se le criticaba tanto que estaba en los procesos de paz entregando al país, se evitó que volviera a conversar o intentar conversar con el presidente de la Corte? Entonces, creo que el tema de si se manejó bien o mal el tema militar, pues es muy difícil porque nosotros, los ministros civiles, no tuvimos acceso ninguno. Yo comienzo a preocuparme después del mediodía, cuando la entrada de los tanques al palacio. Que era esa imagen que conoció el mundo, que no se había visto antes, jamás. Llamo al general Maza Márquez, que también conocido del doctor Reyes y conocido mío, que era el director del DAS. Llamo al general Delgado Mayarino, que era el director de la policía, también esa relación con el... Ninguno me pasó al teléfono. Ya como a las 4 de la tarde, yo angustiado, es cuando llamo a García Márquez. Yo en ese momento ya era abogado de García Márquez. Le digo lo que está pasando. Él está en París. Le dije, Gabo, esto va para una tragedia si no se para ese operativo militar. Y el Gabo me dice, deme un tiempo. A la hora me contesta la llamada y me dice, Alfonso, no hay nada que hacer. El presidente no domina la situación. Desde luego, desde un comienzo vimos que lo que había habido era una situación en la que el ejército había desbordado al presidente de la República, que se había producido una crisis del manejo del orden público por parte del presidente. La inteligencia militar, lo he mencionado yo en declaraciones, nunca estuvo de acuerdo con los procesos de paz. Mire, si lo he mencionado, que hombres de inteligencia, que el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia conocía lo que se iba a generar por parte de Vera Grave, porque teníamos hombres infiltrados dentro de la organización, se había planificado
Se había planificado una operación que saliera como por años se logró, ¿no? Por años se logró que muchos después de la retoma de Palacio, los hombres de inteligencia fuimos distinguidos porque fue un golpe no a la estructura del M-19, sino un golpe al Palacio, ¿sí? De tal manera que se hizo ver esto como si hubiera sido como se logró la retoma y se logró diezmar al M-19, no, se lograron objetivos que tenía la inteligencia en contra de esa institución, ¿sí? Medicina Legal tuvo un rol estratégico en todo lo que sucedió el 6 y 7, 8, 9, 10 de noviembre. A ese lugar llegaron cuerpos lavados como NN, las actas de levantamiento según testimonios fueron manipuladas, algunas familias recibieron cuerpos que no eran las de sus seres queridos y lo supieron 30 años después, y todavía hay personas que permanecen desaparecidas. ¿Usted cree que existe miedo a contar, a dar más detalles de lo que sucedió esos días dentro de Medicina Legal? ¿Cómo lo vivió usted? Mi labor para esos días fue realmente más como de recibir a las personas que llegaban al instituto, a reconocer los cadáveres y a reclamar los cadáveres y contarles un poco cómo se había organizado la cuestión y cómo eran los pasos para que pudieran finalmente reconocer los cadáveres. En el parqueadero del Instituto de Medicina Legal se colocó un espacio abierto y se iban poniendo las bolsas que iban llegando del Palacio de Justicia y que venían con un número. Esas bolsas se colocaban en fila una tras otra, estaban todas cerradas, por supuesto, y también en una mesa aparte se colocaban las bolsas más pequeñitas que traían las evidencias, porque pues la diligencia de inspección del cadáver, mal llamada levantamiento del cadáver, pues se acordó en ese momento por las autoridades que hicieron la diligencia en el Palacio de Justicia, quitarle a los cuerpos ese tipo de evidencias, como por ejemplo collares o aretes o relojes o esferográficos o cualquier otra cosa, y embolsarla en unas bolsas aparte, colocándoles el mismo número que tenía las bolsas en donde iban a estar los cuerpos. Hay que decir además que muchísimos de esos cuerpos llegaron completamente incinerados. Esto en ciencia forense tiene un nombre que es amasijo, que significa que en la evidencia puede haber elementos de varias fuentes. Sabemos que la Casa del Florero fue un centro de operaciones y pues el control lo tenía no la directora o el director de la época de ese lugar, sino la fuerza pública. Entonces, quizás en Medicina Legal hubo algo similar. Bueno, yo no recuerdo haber visto alguna persona extraña. Había un cuarto que se dispuso para poner los cuerpos de personas que habían sido lavadas previamente y estaban ahí como NNs y llamaban el cuarto de los guerrilleros. En ese cuarto estaban sí guerrilleros y también cuerpos de magistrados. Algunos fueron identificados, bueno, como en el caso de mi padre, porque una médica amiga de la familia entró y lo reconoció, pero hubo otros que no corrieron con esa misma suerte. ¿Qué sabe usted de ese cuarto y qué pasó con esos cuerpos? No, realmente fuera de el área del parqueadero como tal, yo no tuve
que ver nada en las demás instalaciones, porque eso le correspondían ya a las personas que trabajaban en el área de patología, tanto los médicos patólogos forenses como los disectores, que eran los que se encargaban de esa parte. Por otro lado, también por investigaciones que he hecho, sé que algunas de las actas de levantamiento fueron falsificadas. Entonces aparecían como que esa persona se hubiese levantado del lugar a las 3 de la tarde, por ejemplo, pero en realidad eso era todo falsificado y ni siquiera el lugar que dice donde se recogió es verídico. ¿Usted sabe algo de eso? No. ¿O qué opinión le daría que yo le le dé esta información? Que esas actas de levantamiento ya venían falsificadas. Sobre esa parte no puedo realmente opinar algo que me conste, porque yo no tuve nada que ver con papeles de entrada de los cuerpos, ni de los amasijos, ni de las evidencias. El hecho de que fuera tan precaria los recursos forenses para reconocer, pues era de entrada un riesgo, porque pues seguramente muchas personas de buena fe se equivocaron al tratar de reconocer por algún rasgo o por alguna evidencia que al final no era tal. Por ejemplo, el hecho de que por un trozo de tela alguien dijera, ah, sí, ese es el vestido que ese día llevaba mi familiar. De manera que terminaban reconociéndolo por ese detalle que podía al final no ser tela realmente, puesto que la mayoría de estos masijos estaban completamente carbonizados y era muy difícil llegar a simple vista a hacer algún tipo de reconocimiento. De manera que pues esa es una importantísima fuente de error en el momento de reconocer. La otra cosa que seguramente se presentaba es que las familias venían muy ansiosas y lo que querían ante todo era recuperar el cuerpo de su familiar, de manera que esa presión psicológica los podía llevar involuntariamente a que hicieran un reconocimiento por un detalle que realmente no tenía luego un peso específico desde el punto de vista de validez de un reconocimiento. 40 años después de los hechos, el pacto de silencio continúa vivo, lo que nos impide sacar lecciones de lo que sucedió y tramitar este trauma nacional. Yo creería que no va a haber una verdad absoluta. No va a haber. E infortunadamente, en este momento, donde hay unos extremos, pero unos extremos ya llevados al extremo. Primero, nuestros jóvenes ya son 40 años que sucedió esto. Nuestros jóvenes no saben, no conocen. Pues se han enterado simplemente de lo que uno u otro ha podido estar diciendo, ¿no? O por películas o por documentales, en fin. Pero no ha habido dentro de los protagonistas de todo esto que realmente cuenten la verdad. Y no lo va a haber, yo creo, no lo va a haber. Entonces sería muy interesante que en un momento determinado cada uno de los actores reconociera que, o por lo menos qué sucedió. Y dentro de eso, sin entrar a comprometer esa verdad, y así como lo está haciendo las comisiones de la verdad o la justicia, la JEP, o en fin, recopilar para medio construir qué fue lo que pasó y tratar de que a futuro, ¿sí?, no se vuelvan a dar situaciones como estas.
pero, creo que la principal dificultad es que uno u otro pueda aceptar cuál fue realmente su papel. Ha faltado un análisis y un juicio sereno sobre los hechos. Yo creo que hay demasiados espacios no resueltos, muchas circunstancias que todavía no conocemos y es triste porque todavía estamos vivos algunos de los que vivimos en alguna circunstancia la época, pero por ejemplo, a varios colegas míos ministros nunca nadie, ni la justicia, ni la prensa, ni los novelistas, absolutamente nadie que haya hablado del tema los ha llamado nunca, nunca. 40 años después, pues tanto ustedes, las víctimas directas, y nosotros que tenemos ese dolor que nos acompaña a todos, tampoco la conocemos. Si sumáramos todas nuestras voces, nuestras experiencias, nuestra verdad subjetiva, siempre es subjetiva, podríamos de pronto llegar a conclusiones para que nunca más, Dios quiera que nunca más ocurra semejante horror y tragedia que cambió tu vida, y no solamente de ustedes las víctimas, de los descendientes o de los compañeros, la vida de nosotros también cambió. Después de vivir lo del Palacio de Justicia, uno no es el mismo. A pocos metros de aquí, el Museo Casa de Florero fue utilizado como centro de operaciones. Hasta allí eran llevados, escoltados las personas que salían vivos, y desde ese lugar se definía a qué instancias militares debían ser remitidos. Hace unos años el Museo Casa del Florero viene teniendo un proceso de transformación que explique cómo fue utilizado la arquitectura para cometer una masacre. ¿Por qué tuvo que pasar tantos años para dejar atrás esa violencia simbólica, esa impunidad espacial? No sería descabellado, digamos, que muchos entenderían el silencio que ha arropado este lugar en cuanto a lo que sucedió acá como parte de una política de olvido. ¿Se podría interpretar también como una forma de violencia simbólica? Yo creería que la negación, esa forma de olvido frente a un hecho como estos que estamos hablando del 6 y 7 de noviembre, negarlo sí es una forma de violencia también, diferente a la explícita, pero precisamente con el trabajo que hemos hecho nosotros desde hace algunos años, lo que queremos es contribuir a esclarecer esa verdad, y a que la gente la conozca, y en la medida en que la conozca, reflexione sobre algo que no puede repetirse, y que también, por ejemplo, familiares de las víctimas de ese hecho, pues también tengan la posibilidad de reparar en este lugar ese tipo de situaciones. Sí, esa es la importancia de que los lugares que fueron escenario de horror se resignifiquen y sirvan como espacios para generar pedagogía en términos democráticos hacia el futuro. Y eso es la apuesta de este espacio. Pero usted, que lleva 9 años como directora del museo, ¿hubo en algún momento algún tipo de presión de tipo político, social o institucional para que no se hablara o se profundizara la memoria en relación a lo sucedido aquí? No, afortunadamente no. El trabajo del museo es un trabajo de mucho compromiso y de convicción. Tal vez diría yo que lo que no debe ser es que dependa de un grupo de personas como las que conozco hace 9 años y que hemos conformado un equipo comprometido en la verdad y en esa parte de trabajo educativo con ese tipo de hechos, sino que debería ser algo que se mantenga independientemente de quien esté en el lugar como director o dependiendo de un ministerio, o porque eso es lo que en ocasiones puede frenar. Si no hubo presiones anteriormente, ¿en qué radica
o a qué se debe este cambio, el entender la importancia de recordar, de rememorar y de hacer pedagogía a partir de lo sucedido? Yo creería, porque, a ver, esto sucedió en 1985, durante pues muchos años, el mismo museo como entidad, pues yo pienso, y quienes estuvieron a cargo, estaban como en un proceso de reconstrucción y de reorganización frente a todo lo que sucedió. Yo me volvería a decir que este sitio era como un altar de la patria, era donde estaban esos personajes ilustres a los que se rendía culto por haber sido próceres de la independencia. Y en 1985 eso se olvidó y pasó a ser un centro de interrogatorio o de las fuerzas especiales. Dice uno, ¿dónde quedaron de verdad esa importancia de la nación, de los símbolos y demás? Yo todos los días me enfrento a que me dicen, este año el 6 y 7 de noviembre, ustedes ahí sí tienen que trabajar alrededor de esos hechos. Y yo le digo a todo el mundo, es que eso no es solo el 6 y el 7 de noviembre, es todos los días, porque todos los días aquí viene público, y niños, jóvenes, adultos, a preguntar sobre esos dos hechos que uno tiene que equilibrar y que uno tiene que de alguna manera dar la opción para que la gente se entere de lo que sucedió en 1810, pero por supuesto también lo que pasó en el 85. Usted ha estado como directora durante todo el gobierno de Gustavo Petro. Sabemos todos que bueno, él militó en la guerrilla del M-19 y uno habría esperado que en este gobierno se hubiera profundizado mucho más en todo lo que tiene que ver con la construcción de memoria, con acabar con la impunidad espacial, o sea, la impunidad que albergan los lugares que fueron escenarios de horror, pero en cambio lo que uno ve es que se dedicó a controlar o armar un relato a partir de los símbolos, exponiendo la bandera, la espada y demás, algo que resulta como contradictorio frente a su política de paz y la construcción de una democracia más sólida a partir de la memoria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que yo he visto, teniendo claro que este es un museo que pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y lo que he sentido es apoyo permanente de los ministros que han formado parte del gobierno del cambio a las actividades, los programas que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con esa recuperación de la memoria y con ese trabajo permanente porque la gente pues no olvide lo que sucedió y al contrario tenga la capacidad de construir otro tipo de acciones y de pensamientos alrededor del futuro basado en lo anterior. A 40 años de lo sucedido en este lugar, ya es hora de que quienes empuñaron las armas reconozcan su responsabilidad, que la sociedad deje de relativizar y verse envuelta en culpas a unos y otros, que podamos tener conversaciones y reflexiones honestas que nos permitan sacar lecciones del pasado, que nos permitan construir un relato nacional para ahí sí, en conjunto, defender la democracia.